Héctor Gil García. Él es maestro de Dios, psicoterapeuta del espíritu, escritor, conferenciante, y nos va a hablar justamente acerca de un libro maravilloso de su autoría que se llama Jesús, Buda y Platón. Estos tres protagonistas que nos hablan justamente acerca de cómo salir de la ilusión. Eso es lo que Jesús nos va relatando en un curso de milagros, de que todo esto no es real, de que todo esto no es más que una gran ilusión, un sueño, del que el Hijo de Dios olvidó reírse. Entonces, bueno, les voy dando la bienvenida. Hola, Penélope, Mónica Berrones, Jesús, Antonio, bienvenidos todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, mientras que vamos esto esperando, ya debe de unirse Héctor Gil. Estaba por allí llamando. Hola, mi Andre, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Héctor Gil ya está por aquí. ¿Cómo estás, maestro? Entonces solamente esperamos a que le des al más de la camarita para unirnos en este vivo, ¿te parece? Muchísimas gracias. Ahí está. Hola, María José. En este maravilloso vivo vamos a conocer a nuestro maestro de España. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No se nos unió. Acá está. A ver. Muchas gracias a todos por estar uniéndose. Sean todos bienvenidos a este instante santo. ¡Hola, Héctor! Hola, ¡Qué gusto! ¡Qué gusto, hermanito lindo! muchas gracias por invitarme, Jackie. Un abrazo desde España y para ti y para toda la comunidad. Muchísimas gracias, mi santo maestro. Gracias, gracias. Qué belleza del libro este que nos traes el día de hoy, el que nos vas a presentar. Pero, ¿qué te parece, mi santo maestro? Bueno, es la primera vez que te entrevisto, así es que quisiera por favor que primero nos introduzcas a un pequeño instante santo tuyo y de allí que por favor nos cuentes un poquito acerca de cómo así Héctor está andando por estos lares de la espiritualidad. ¿Cómo así llega Héctor Gil a un curso de milagros? ¿Qué te lleva a escribir este libro? Adelante, mi santo maestro. Ay, ¿qué pasó? Creo que se cortó un poquito. Vamos a ver. De muchos años de investigar, de leer, de estudiar, donde yo he estado estudiando un poquito durante años el budismo, practicando también algún tipo de meditación budista. ¿Sí? ¿Me escucháis aquí? Se cortó. Se cortó. Pero mira, escúchame una cosa. Primero vamos a pedir un instante santo. Vamos a respirar. Y vamos a entregar toda esta conversación al Espíritu, para que sea Él quien nos guíe, para que sea Él quien nos conduzca, para que todo cuanto tú nos digas sea de buen provecho para todos nosotros, sea para el beneficio de toda la filiación. Gracias, Espíritu Santo. Quédate en nuestras mentes. Gracias. Amén. Listo, mi santo. Ahora sí, cuéntanos nuevamente, por favor, porque se cortó. Justo esa parte se cortó cuando estabas empezando. Sí, hay una frase del curso de milagros que dice: estoy aquí únicamente para ser útil, estoy aquí en representación de aquel que me envió, y que sea así para que pueda ser útil para todos los que estamos hoy compartiendo. Bien, pues nada, es así de sencillo como un estudio comparativo entre el budismo, el Jesús de un curso de milagros y las enseñanzas filosóficas de Platón. Y así de sencillo como que
después de estudiar durante varios años ambas tradiciones o ambos modelos, de alguna manera mi tesis es que dicen lo mismo, con diferentes palabras y con diferentes parábolas, pero dicen lo mismo. Y creo que es bueno que los estudiantes de un curso, igual que los estudiantes de budismo o los estudiantes de platonismo o de filosofía antigua, vayamos descubriendo todos los puntos en común que tienen las grandes tradiciones espirituales y filosóficas de la humanidad. Porque al final unos mensajes se apoyan a los otros y sirven para tener más confianza y más fe y más seguridad. Claro, ese es el fin, ¿no? Poder engranar todas estas enseñanzas. Por ejemplo, en el mito de la caverna de Platón, Platón sabemos que es un gran sabio que estuvo casi 20 años en Egipto estudiando con los grandes sacerdotes y sacerdotisas de la antigüedad de Egipto. Y Platón en el mito de la caverna nos narra la historia de unas personas en el fondo de la caverna que están viendo las sombras y creyendo que esa es la realidad. En un curso de milagros dice exactamente lo mismo. Dice que el mundo que percibimos no es el mundo real y que de alguna manera el mundo no existe, es una percepción. El mundo que estamos observando, juzgando, odiando, enfadándonos con él, resulta que es más una proyección de nuestra propia mente, como el mito de la caverna, que no una realidad esencial, porque no está ahí fuera. La realidad, para Platón o para un curso de milagros o para Buda, la realidad, por así decir, es Dios, es la eternidad, es el amor, es la salud, es la inocencia total y absoluta. Entonces, claro, nosotros como seres humanos estamos entre esos dos mundos, el mundo de Dios, el mundo real, y el mundo de la caverna o el mundo manifestado. Y tanto el curso de milagros como el budismo como Platón nos proponen un camino de salida, que ese camino de salida es, por fin, encontrar a nuestros hermanos, encontrarnos en nuestros hermanos y hermanas, y en ese encuentro vamos saliendo de la caverna hacia la concordia, hacia la fraternidad y hacia la realidad. ¡Ay, qué belleza! ¡Qué belleza! Y es muy bueno que sepamos que en el budismo es exactamente igual. Los budistas utilizan el mundo como un espejo para aprender, sabiendo que el mundo es el pasado. Todo lo que percibimos es el resultado de lo que hemos decidido en el pasado. De manera que utilizamos el mundo como un espejo o como un libro para aprender lo que hemos decidido en el pasado y que podemos cambiar de opinión, volver a decidir. De manera que en el budismo nos plantean el mundo, ellos le llaman el samsara, nos plantean un camino de salida que lo que sale es la conciencia, no el cuerpo, lo que sale es la mente, el cuerpo que se queda aquí en el mundo físico manifestado. La mente va saliendo a través del camino del bodhisattva, que es el noble octuple sendero, el sendero del Buda, y llegamos al nirvana, que quiere decir fuera del bosque, o también quiere decir la extinción, como que se quema o se extingue el deseo, la pasión, la ignorancia y la locura, de creer que estamos separados, de creer que la separación ha sido algo real. De manera que los budistas nos plantean ese mundo, ese camino de salida y ese nirvana, que sería lo que en el curso de milagros llamamos volver a casa, volver a estar con Dios, en Dios. Y en Platón es exactamente lo mismo, es el fondo de la caverna, el camino de salida es la filosofía. La filosofía para Platón no es un juego intelectual, sino que es un camino donde la conciencia o el alma se va limpiando, se va elevando, se va purificando, sería como la expiación para llegar al mundo de las ideas, que dice Platón, que en realidad es lo mismo que el mundo real, donde están los pensamientos
de Dios, según el curso de milagros. Con lo cual, fijaros que los tres maestros, Buda, Jesús y Platón, están diciendo lo mismo. Por eso en la portada del libro los hemos puesto como los Beatles tocando la misma música. Son diferentes instrumentistas y tocan la misma canción. Es decir, que es como si uno fuera el guitarrista, otro el batería, otro el bajista, pero están cantando lo mismo los tres. ¡Ay, qué lindo! Y los tres yendo en una sola dirección, hacia el mundo real, Exacto. hacia abandonar el mundo de las sombras, de la ilusión. Ujú. Ay, me encanta. ¿Qué más has podido extraer de todo esto, Hermanito? Muchísimo, muchísimo. Tengo escrito en el libro todos los paralelismos entre el budismo, Platón y el Jesús de un curso de milagros, y hay cientos y cientos de similitudes que podríamos poner en tres columnas y podríamos decir, aquí dicen lo mismo, aquí dicen lo mismo, aquí dicen lo mismo. Por ejemplo, el instante santo. El instante santo en el curso de milagros es muy importante, porque es un momento de paz, de serenidad, de reconexión, de recuerdo. Y fijaros que en el budismo, la famosa estatua del Buda está con los ojos cerrados o entrecerrados, con las orejas muy grandes y con la columna erguida, quiere decir que está atento al momento presente. Por lo tanto, en el budismo se practica la presencia, el aquí y el ahora, para liberar la mente del futuro y del pasado y entrar a través del instante santo en algo así que podríamos llamar la revelación, o en el budismo es el satori o el samadhi en el budismo, es entrar en el presente. Y en Platón existe lo mismo. En Platón, a pesar de estar en la caverna, la mente humana, el alma humana tiene la capacidad de conectarse con el tiempo fuera de la caverna, con el tiempo real, a través de la belleza. Para Platón, la belleza, cuando vemos un paisaje muy bello, o una escultura muy bella, o una música muy bella, la belleza es el puente para ir del tiempo cronológico horizontal al tiempo eterno de la eternidad. Entonces, qué bonito como Platón trabajó mucho la idea de que la belleza nos permite entrar en Dios, en casa. Hay muchas similitudes. Los budistas dicen, me refugio en el Dharma, me refugio en el Buda, me refugio en la Sangha. Son los tres tesoros del budismo. Buda, Dharma, Sangha. Lo que los budistas quizá no acepten o no quieran escuchar es que en el curso de milagros y en Platón existen estos tres igual. El Dharma sería Dios, el Padre, Dios Padre o la ley. El Buda es el Espíritu Santo y Jesús. Es el puente, el intermediario, el canal, el maestro. El Espíritu Santo y Jesús, Cristo, hacen esa función del Buda. Y la Sangha significa comunidad. La Sangha del budismo es lo mismo que la filiación de un curso de milagros. La filiación, porque somos todos hermanos y hermanas, y hasta que no descubramos esa gran verdad y la realicemos, estaremos, digamos, repitiendo y repitiendo y repitiendo. Y en Platón también existe, digamos, la creación, el Dios creador o el Dios, digamos, lo que en Platón sería el ser, él le llama el ser en sí o el bien en sí mismo, que es la idea o el ser que no se ha creado nunca, es Dios. Luego existe la inteligencia, que es como si fuera un canal entre Dios y su creación, la inteligencia. Y la creación son todos los seres humanos y todas las mentes que participan de la mente una, de la mente una. Entonces existe ser, inteligencia, creación, Dharma, Buda, Sangha, Padre, Espíritu Santo, Hijo. O sea que la tríada está en todas las filosofías y religiones del mundo. Es muy interesante. Mira, realmente muy interesante todo esto, ¿eh?
Bueno, lo ha hecho la mente uno, el Cristo, Sí, que intenta que te des cuenta por uno, por otro lado, pero es la misma mente, ¿verdad? claro. También en el budismo, ellos dibujan la rueda de la repetición, la rueda del karma, la dibujan como un monstruo. Y en el ombligo de ese monstruo hay, Causa y efecto, dices, ¿verdad? exacto, exacto, causa y efecto, que es lo que en el curso de milagros es la ley del dar y el recibir. Entonces lo que hay que aprender es a dar para recibir lo que queremos recibir, que es la libertad, la inocencia. Hasta que no damos la inocencia, hasta que no damos la libertad total y absoluta al otro, no nos liberamos nosotros. Y en el budismo es exactamente lo mismo. En el budismo le llaman los tres venenos a los tres animalitos que hay en el centro de la rueda del karma, los tres venenos, que son algo así como eh, la vanidad o el orgullo, la ignorancia, la estupidez, el olvido y la ira o la rabia, ¿no? Son el gallo, la serpiente y el cerdo que se comen la cola unos a otros en ese centro del mundo. Y en el curso de milagros también hay una tríada, digamos, mundana, que es pecado, culpa y miedo. Pecado, culpa. Exacto. Son tres ilusiones, no son reales, pero una se alimenta a la otra. El pecado, el creer en el pecado, nos produce miedo. El miedo nos produce culpa y la culpa nos produce la creencia en el pecado. Entonces, se alimentan mutuamente. Ahí nomás estamos dándole la vuelta. Ajá. ¿Y qué es lo único que nos saca? Bueno, esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que nos saca de la caverna, de la ilusión? El milagro y el perdón, El ¿no? perdón es lo único que nos saca. Entonces, de acuerdo al budismo, ¿qué te sacaría? De acuerdo a Platón. Lo mismo igual, pero con otras palabras. En el budismo, fíjate que lo dicen con otras palabras, pero es exactamente la misma experiencia, la misma idea de fondo, aunque lo expresan, insisto, con otra palabra. Ellos Ajá. dicen en el budismo que lo que nos va sacando de la repetición, de la rueda, digamos, del mundo, del dolor, del sufrimiento, lo que nos saca, ellos dicen, es el desapego. ¿Pero qué es el desapego? Es mucho más profundo de lo que pensamos. El desapego budista verdadero, profundo, es algo así como el perdón. Claro, o sea, dejar esa idea, ¿no? Abandonar ya esa idea. Claro, porque la gente cuando lee el budismo no lo entiende, cree que el desapego es como este libro, toma, te lo regalo, o este otro libro, toma, te lo regalo, y dicen, yo soy muy desapegado. No, pero el desapego budista es el desapego de ciertas ideas y de ciertas creencias. Soltar esas ideas y esas creencias es lo mismo que el perdón, porque si yo suelto la idea y la creencia de que el otro es culpable, de que el otro es responsable, y lo percibo sin apego, lo percibo realmente. Y la percepción recta o la mente recta lo que ve es la inocencia. Por lo tanto, el fruto del desapego mental es la inocencia y el conocimiento. Por eso en la expiación soltamos todas esas ideas equivocadas, todas esas creencias limitantes, las vamos soltando, vamos pasando, como tú decías, por ese proceso de purificación, de perdón, para ver el milagro, para ver el cambio de la mente, para ver el Fíjate, mundo real, salir de la ilusión. sí, fíjate que la psicoterapia, Jackie, Ajá. la psicoterapia es maravillosa porque es un regalo de la divinidad, una Uh-huh. oportunidad para abrir el corazón y, como dice nuestra querida Marta Salvat o nuestro querido José Luis Molina, abrimos el alma y dejamos que la mente inconsciente se abra y emerjan contenidos, emerjan decretos, decisiones equivocadas
que tomamos en el pasado. Entonces, al soltar y desapegarnos de esos juicios, de esos decretos que hicimos contra papá, contra mamá, contra mi hermano, contra mi primo, sobre todo de niños, esto es mucho en la infancia, siempre vamos a ir a parar a la infancia. Pues es maravillosa porque hay afortunadamente la posibilidad de entregarlo al Espíritu Santo o a la mente del Buda, dirían los budistas, o en Platón, eso se entrega a... En Platón es el genio, es Eros. Eros, el amor, en Platón juega la función de ser el intermediario entre los humanos y los dioses. Entonces, el Eros platónico, el amor platónico verdadero, es el que recoge las penas de los hombres y se la lleva a los dioses. En realidad es una psicoterapia. Es como en la psicoterapia, es soltar los juicios, la ignorancia, las decisiones equivocadas en manos de Eros, que sería el Espíritu Santo o el amor, y para Platón ese amor platónico es curativo, es sanador y permite que reaparezca la memoria, la verdadera memoria. Por eso Platón dice, somos dioses, pero lo hemos olvidado. Somos dioses, pero lo hemos olvidado, porque hemos olvidado que somos hijos de Dios, somos ideas en la mente de Dios, somos mentes en la mente de Dios. Entonces eso lo hemos olvidado. Y por eso Platón, toda su filosofía es recordar, recordar, recordar. Quitar el velo de la ignorancia, quitar el velo del olvido, lo que se llama en platonismo reminiscencia, recordar, o anamnesis, quitar la amnesia, quitar el olvido y recordar que estamos en Dios, estamos en casa con Dios. Así que una vez más, Buda, Platón y Jesús dicen exactamente lo mismo, con otras palabras. Claro que sí. Nos dicen exactamente lo mismo, pero yo me lo imagino a Jesús viendo, ¿no? Mira, en tal época hemos intentado llevar el pensamiento corrector por Buda, por Platón, por aquí, por allá, pero como nada de eso ha terminado de funcionar, vamos a traer un curso de milagros donde puedan entrenar sus mentes 365 días del año y puedan de esa manera revocar, revertir todo el pensamiento, todo el sistema de pensamiento errado, ¿verdad? Y es que necesitamos estar en el ejercicio, entrenando, 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 porque los conceptos son bárbaros, son maravillosos todos, todos son correctivos, pero si es que no los sostenemos, es que para mí es lo máximo realmente el entrenamiento mental del curso, porque sin eso, bueno, por lo menos eso nos va teniendo, ¿no? Cuanto más veces lo vayamos recordando durante el día, cuál era la lección, ¿cómo nos sirve? Nos sirve, nos sirve, vamos saliendo de esa ilusión instante a instante, instante a instante. Ay, Jesús, me lo estaba volviendo a creer. Ay, Jesús, que me estaba volviendo a meter a creer en el mundo de las sombras. Y salimos. Y vamos saliendo, ¿no? Eso es lo maravilloso, creo yo, del curso, que quizás, no sé de qué manera se estuvo llevando realmente en el budismo o en el platonismo, pero ahí está. Igual, Jackie, exactamente igual. El curso es maravilloso porque te ofrece 365 ejercicios, uno para cada día del año. Y claro. Es un entrenamiento mental, como tú dices, en el que es más importante, por así decir, la práctica que la teoría. Eso sí, la práctica es fundamental y la teoría por sí sola no cambia las cosas. La teoría es necesaria para tener el marco de referencia, para tener los conceptos y para tener las ideas ordenadas, limpias, de alguna manera que las ideas puedan ser como una escalera. Pero la práctica es lo más importante. En el budismo y el platonismo ocurre exactamente igual. Es decir, existe el budismo como religión popular, donde la gente pues de vez en cuando pone un incienso al Buda, pero eso no
es la práctica. La práctica del budismo es el que todos los días concentra su mente en el presente, el que todos los días observa sus juicios, sus opiniones y las limpia, las desecha, las que son torcidas. Entonces, se va desapegando, como tú dices. Exacto, y en el platonismo igual. Si leyéramos la filosofía platónica descubriríamos que para ellos no era solamente leer libros, sino que era vivir cada día recorriendo el camino interior hacia la belleza, hacia la inocencia, hacia la salud, hacia el orden. Ellos llamaban ese camino filosofar, y para ellos era más importante filosofar que la filosofía en sí. Es decir, caminar por dentro en ese camino hacia la belleza, hacia la justicia, hacia la bondad. Lo que en el curso se llama el mundo perdonado, que es un mundo intermedio entre el mundo de la caverna, el fondo de la caverna, y el mundo real o el cielo. Ese mundo perdonado para Platón es el mundo del aprendizaje, de la instrucción. Porque no podemos pasar del fondo de la caverna al cielo de golpe, como en el curso nos dice. No podemos pasar de estar dormidos a despertarnos en Dios de golpe, sino que necesitamos pasar por ese mundo que sería algo así como un ideal, tener un ideal, o tener un mundo perdonado, donde percibimos a las personas, a los políticos, a los países, a las guerras, lo seguimos percibiendo como antes, cuando estábamos en el mundo normal, pero ahora lo percibimos y ya no lo juzgamos. Y ese es el mundo perdonado, el mundo que percibimos, pero ya no lo juzgamos ni lo odiamos. Simplemente lo observamos y le mandamos amor, le mandamos luz. Y cuando ya nos acostumbramos a esa semi-oscuridad, semi-luz, es el punto de la caverna de la mitad, entonces ya nos vamos preparando para salir afuera de la caverna y ahí ya estar en Dios, por así decir, recibir lo que sería el último paso, que el último paso, como sabes, lo da Dios. Amén. Estás tomando tu mate. Allí Martín Muzarra decía, aprovecho con el mate, algo así. Sí, el mate es para compartir y así pues estamos compartiendo un rato juntos. Ay, qué rico, voy a conseguir mi mate. Sí, ay, qué hermoso. Este ha sido realmente un encuentro santo, un compartir bellísimo, de poder darnos cuenta de que todo lo que nos dice Jesús es tal cual, ¿no? Él también nos dice, hay muchos caminos, tú escoge el que más te acomode, pero ya escoge uno, vuelve a elegir. Sí, es importante que cuando escojamos un camino perseveremos mucho, porque si vamos cambiando es exactamente como si quisiéramos colgar un cuadro en la pared con un taladro y cambiáramos todo el rato de lugar, nunca vamos a profundizar. Necesitamos coger un camino y profundizar en él. El camino del curso, profundizar en él durante años. No penséis que eso es una cosa de unos meses, eso es muchos años, disfrutarlo, amarlo, pelearse. El camino que escojas vas a necesitar unos guantes de boxeo para pelearte con ese camino y de alguna manera de esa lucha. Con ese eguito, ¿no? Que dice, oye, pero si así estamos bien, la vida es así, no te pases, todo el tiempo no quieras ser feliz. Es un ratito de felicidad y muchos ratitos de lucha, porque si no, imagínate, ¿dónde queda el espíritu competitivo? ¿Dónde queda? Claro. ¿Cómo te serrucha el ego? Claro, entonces es una lucha o un camino de esfuerzo, pero es un esfuerzo gratificante, un esfuerzo, como diríamos, olímpico, como un atleta que disfruta entrenándose, mejorando sus marcas. Entonces es una manera de verlo, ¿no? Esta es una imagen muy platónica. Platón hablaba
del atleta, o Sócrates hablaba del atleta que tenía que entrenar, porque la mente, como tú dices, Jackie, cuando está dominada por el ego, pues es como un pulso. Entonces, hay que entrenar, fortalecerse, disfrutar del camino. Hay momentos donde uno se agobia y lo coge el libro y lo tira al suelo y dice, se acabó, ya no más. Pero luego uno dice, si tiene razón, tengo que aprender de los sabios. Y entonces, volver una y otra vez a ese maestro que nos ayuda, que nos indica, que nos dice a veces cosas incómodas que no queremos oír, pero que necesitamos. Porque sin un hermano mayor no podemos crecer. Sin un hermano mayor no podemos salir de nuestra propia oscuridad. Y menos mal que existen los hermanos mayores que nos tienden la mano y nos llevan un poquito hacia arriba y no para empujarnos, sino para llevarnos a donde ellos están caminando. Es decir, que no hay que verlo como algo que no se quiere, ¿no? En Occidente se ha rechazado mucho la idea del maestro o la imagen del maestro, se ha rechazado mucho porque quizá ha habido algunos que se han equivocado o lo han hecho mal, pero no por ello decimos de los arquitectos que porque haya algún edificio que se haya caído que los arquitectos no sirven, o algún abogado que se equivoca o hace malas prácticas que los abogados no sirven. Pues los maestros los necesitamos y en esta época nadie quiere seguir a los maestros, quieren todos ser ellos los maestros y nosotros tenemos que decir, no, maestro, guíame tú, por favor, tú sabes. Humildad, ¿no? Honrar, como tú dices, a los que están caminando antes de nosotros, siempre esa honra, porque gracias a ellos, para nosotros cada vez se nos hace más masticadito el curso. Está más fácil, más digerible, más entendible, gracias a lo que les costó a los primeros momentos, porque ha sido una cosa, pero de otro mundo, tener que traducir. Sí, a más español, a una letra entendible. Claro. Para nosotros, simples estudiantes, digamos, ¿no? Que no se hacía nada fácil. Pues bueno. Y quiero presentaros alguna ilustración del libro. Mirad. ¡Ay, mira! Están tomando cafecito, celebrando, conversando, discutiendo. Escucha nomás, ¿eh? Platón está hablando acerca de sus ideas, sí. Pero yo opino. Yo veo, yo pienso. Claro, entonces, Jesús también. Claro, es como una especie de juego, ¿no? De juego de imaginación, de imaginar cómo ellos podrían conversar y compartir, ¿no? Y que de alguna manera podemos decir que todas las religiones y todas las filosofías profundas, si se encontraran esos maestros entre sí, más o menos entiendo yo, estarían de acuerdo. Y que es después, siglos y siglos después, que los propios discípulos de los discípulos de los discípulos ahí ya vienen las peleas, las controversias, las teologías. Y entonces, un poco la idea es volver a las fuentes. A veces preguntan, bueno, ¿y cómo hacemos para no perdernos? Bueno, pues volvamos a la fuente. Vamos a leer el curso de milagros, que es directo. Vamos a leer los diálogos de Platón. Vamos a leer los escritos del Buda. Y es muy curioso porque en los primeros años del cristianismo había unos cuantos evangelios, los evangelios apócrifos, y lo que mucha gente no sabe es que cuando se encontraron los evangelios apócrifos en las mismas tinajas, donde estaban los rollos del Mar Muerto, también se encontraron los evangelios de Felipe, los evangelios de María Magdalena, y también se encontró una República de Platón, o sea, un libro de Platón, junto con esos
evangelios. Quiere decir que para esas comunidades cristianas o protocristianas, la lectura de Platón era muy importante porque guardaron en la misma biblioteca los evangelios apócrifos junto con con los libros de Platón. Y Ay, aquí pues, tenemos oh. los tres amigos haciéndose un selfie. ¡Ay, los compadres! ¡Ay, qué delicia! ¡Qué Y, libro tan bello! El que, mira, con esas imágenes tan hermosas. ¡Qué y lindo! detrás, Me encanta. esto que se ve aquí, es la Basílica del Pilar, que es la iglesia del Pilar de Zaragoza. Es la Virgen Ah, del Pilar, donde está la Virgen del Pilar, en Zaragoza, en España. Entonces, se están tomando una foto ahí en Zaragoza. ¡qué imaginación! ¡Qué bello! Y mira, los tres igualitos, allí ninguno más ni nada, los tres igualitos. ¡Qué lindo! Así Ay, qué... que hay muchas similitudes y es muy bonito el que esté en su camino y profundizando, no necesita leer a los otros, no lo necesita. Pero el que quiera investigar un poco, pues es bueno un poco pues decir, trata de ver las similitudes y verás que las similitudes son 2000 y las diferencias son 4 o 5, son muy pocas. Por ejemplo, también los tres nos van a hablar del ideal del sabio, es decir, eh, Ujú. para Platón es importante visualizar el ideal del sabio como un arquetipo, como un modelo, para que tú puedas parecerte cada vez más a él. En el curso de milagros se habla del maestro de Dios, que también es un arquetipo, es un modelo al cual nos vamos acercando poco a poco cada vez más. Y en el budismo está la figura también del bodhisattva, que representa que ha tomado los votos y que ha, por así decir, ha hecho la promesa de ayudar a la liberación de todos los seres. Luego los tres nos hablan también de algo así como la parábola del hijo pródigo. En el curso de milagros lo explica Jesús algo así como que Jesús nunca, o sea, Dios nunca echa al hijo del paraíso o del cielo, sino que es el hijo el que decide tomar la herencia y marcharse, ¿no? Y en Platón es exactamente lo mismo. En Platón no es, eh, no es el alma la que es expulsada o echada, sino que de alguna manera la mente o el alma humana decide experimentar la dualidad, la separación, la enfermedad, la vejez, la muerte, y por lo tanto que el alma lo decidió, la mente lo decidió, la mente del hijo, es esa misma mente la que va tomando el camino de regreso. Tiene Y que volver a decidir. exacto, y en el neoplatonismo, que es una filosofía que imperó en el Mediterráneo durante 3 o 4 siglos, en la cuenca del Mediterráneo el neoplatonismo era muy importante. Ahí tenemos también la idea de que la mente se ha de ir purificando, se ha de ir limpiando, en base a tomar decisiones correctas y adecuadas, utilizando el libre albedrío. Y en el curso de milagros es el tomador de decisiones, es ese yo que tiene que decidir elegir al ego, al yo inferior al ego, o al espíritu. Y tiene que elegir si escuchar a la recta razón, o a la mente recta, o a la mente torcida, que es la mente del ego o la mente egoica. Y en el budismo Mm. también es así. En el budismo no hay un Dios que te expulsa del paraíso, sino que la propia mente humana es parte de la mente cósmica, de la mente universal. Y ha de retornar a ella a través de liberarse de las falsas ideas, de las falsas creencias, desapegándose de ellas, como hemos dicho antes. De manera que en los tres está como la parábola del hijo pródigo, que pide la herencia al padre, con el gran poder del padre de esa herencia, utiliza ese poder para creer en la ilusión y para crear la ilusión. Y ese mismo poder tiene que ser usado, ese mismo poder, pero en sentido inverso. Ujú. Y Platón, el alma tiene que mirar hacia arriba, es decir, el alma tiene que
verter su mirada hacia la realidad, que es lo que luego se llamará la conversión. Convertirse en el cristianismo antiguo era verter la mirada hacia la realidad, hacia Dios. En vez de mirar el mundo, mirar la realidad. Ujú. Claro, el curso te dice, ¿no? Hacia la luz. Ay, me encanta. Qué hermoso, mi santo maestro. Hermoso, hermoso realmente todo este cuadro comparativo que nos has hecho. Bueno, no sé si quisieras cerrar con alguna otra idea. Mira, Martín por allí nos estaba preguntando, ¿dónde encontramos tu libro? ¿Cómo lo pedimos? Porque está maravilloso. Tú ya has hecho un estudio, una investigación tan bella que hay muchos hermanos que muchas veces dicen, ¿no? ¿Y qué se hace con los que no creen en el Espíritu Santo? ¿Qué se hace con esto? ¿Qué se hace con lo otro? Bueno, pues ahí vas a tener muchas herramientas, creo yo, ¿no? Lo importante es de que podamos compartir, compartir de alguna manera las enseñanzas básicas que nos deja Jesús en un curso de milagros para poder volver a elegir y dejar de elegir por la mente tonta y comenzar a elegir por el sabio en nuestras mentes, ¿no? Comenzar a hacer ese cambio de percepción, de obscuridad a luz, de miedo al amor. Sí, el libro explica mucho más todo lo que estamos viendo. Habla de los mitos platónicos. Platón utiliza los mitos, el mito del carro alado, donde hay un caballo blanco, que es la mente recta, un caballo negro, que es el ego. Entonces, el tomador de decisiones es el auriga, que tiene que decidir hacia dónde lleva el carro. El mito platónico de la caverna, también lo explico, y lo voy comparando todo el rato con el curso de milagros y con el budismo. Y el libro, pues, yo no sé si en América se podrá encontrar en algunas librerías. Si se pide, creo que en algunas librerías se pide, la librería se encarga de pedirlo a España. Ha sido publicado en la editorial Círculo Rojo y está en Amazon. Yo creo que en Amazon... Amazon llega a todos lados. Sí, creo que es la manera más fácil. Ajá, perfecto, perfecto. Y si Sí, queréis, hemos ido allí y te llega. podemos terminar con una frase de Perfecto. William Shakespeare. ¡Oh! Perfecto. ¿Por qué? Porque para no terminar con una frase de Buda, ni de Jesús, ni de Platón, vamos a terminar con una frase de William Shakespeare, porque resulta que William Shakespeare era una gran alma, un gran iluminado, y decía, en la obra de Macbeth, decía, la vida no es más que una sombra en marcha, un mal actor que se pavonea y se agita una hora en el escenario, se refiere al mundo manifestado, y que después no vuelve a saberse nada de él. Es un cuento contado por un idiota, lleno de ruido y de furia que no significa nada. ¿Qué está diciendo Shakespeare? Nada de lo que veo significa nada. Es un ejercicio de un curso de milagros. Nada de lo que veo significa nada. Está quitándole la importancia al mundo no real, para que la mente se pueda despertar y despertarse de este teatro del mundo o de esta pesadilla y poder, digamos, ver el mundo primero con la mente despertando, que es el mundo perdonado, para finalmente despertar en Dios. Porque Cervantes, William Shakespeare, Rumi, Tagore y tantos otros escritores, poetas, se dieron cuenta, como Calderón de la Barca, Antonio Machado, que la vida es una especie de teatro y no tenemos que creernos a los personajes que están interpretando su papel. El asesino, el ladrón, el corrupto, el mentiroso, son papeles. Tenemos que ir detrás de la máscara
y percibir al Hijo y a la hija de Dios para poder volver a casa. ¡Ay, qué delicia! Mejor final no podía haber. Me encantó. Infinitamente agradecida. Amado Héctor, qué belleza. Ha sido un súper alimento espiritual. Con entrada, sopita, segundito, postrecito, refresquito, todo. Un buffet. Gracias. Muchas gracias, mi santo maestro. Este ha sido realmente un buffet. Mira, Leti te pregunta, ¿puedes dar el nombre del libro otra vez, por favor? Sí. André también te comenta. A ver, el nombre del libro es Buda, Jesús, Platón. Las letras pequeñas no las leo, hermanito. Para salir de la ilusión. Para salir de la ilusión. Ese es el único objetivo, salir de esta ilusión. Recordar quiénes somos realmente, dónde estamos. André de Despertando el Amor también dice, gracias, Santo Hermano, por traernos esta clase maravillosa, te bendigo. Martín Musarra, el Espíritu Santo me guió por esos mismos maestros. Gracias, Héctor y Jackie, gracias, hermanito, maestro, gracias. A Martín Musarra decía si se conseguía el libro online, y sí, lo conseguimos en Amazon. Toma mate, Héctor. Gracias. André, qué lindo escucharte y conocerte, Héctor. Gracias por esta clase, por todas tus investigaciones y estudios. Bendiciones. Sí, ha sido un estudio hermoso, con cuánto amor, esos gráficos me encantaron. Bueno, muchísimas gracias a todos por su participación. Gracias, mi santo maestro. Esperamos poder volver a encontrarnos muy pronto por aquí. Bendecimos toda tu obra. Te ofrecemos una lluvia incesante de milagros en el nombre de Cristo Jesús. Y los extendemos a todos nuestros amorosos que nos han acompañado el día de hoy y a toda la filiación. Gracias, mi santo maestro. Nos vemos prontito. Bendiciones. Gracias.